Bueno, hoy por fin vamos a ver para qué sirven lo que vimos en las últimas 3 clases. Al fin vamos a resolver una aplicación concreta de procesamiento de lenguaje natural utilizando redes recurrentes. Las últimas 3 clases hemos estado trabajando en este concepto de manejo de secuencias. La primera clase vimos qué es lo que era una secuencia y qué es lo que era una red neuronal recurrente. Cómo utilizaban el concepto de el tiempo, ¿no? Para ir modificando sus valores internos y así también vimos procesos markovianos de primer orden y esta, digamos, como analogía de que una variable interna puede sustituir lo que sería una memoria, en el sentido de que yo voy modificando los valores de mis variables y voy generando como una especie de recuerdos de lo que pasaron en tiempos pasados. Después vimos unas, digamos, redes recurrentes más elegantes, ¿no? Esas GRU y LSTM, que tenían ciertos mecanismos para elegir qué recordar y qué no, y estaban bastante buenas. Después, la semana pasada vimos lo que eran embeddings, que eran esta forma, digamos, inteligente de codificar las palabras en lo que serían vectores densos, que ocuparan poco espacio y que de alguna forma codificaran la semántica presente en las palabras. Bien, así que ya tenemos modelo, ya tenemos una forma, digamos, unas features diseñadas para que el modelo las entienda. Vamos a ver para qué podemos usar todas esas cosas en una aplicación concreta. Bien, y siempre nuestro principal, digamos, enfoque va a ser, y el más simple, va a ser clasificación. Antes hacíamos clasificación de datos numéricos, después pasamos a hacer clasificación de imágenes, ahora hacemos clasificación de textos, que es básicamente tomar cualquier secuencia de entrada de textos y convertirla en una clase. Bien, dependiendo de cuál es la intención de esa clase, vamos a tener como diferentes tipos de clasificaciones de textos, dependiendo de cuál es nuestro objetivo final con esa clasificación. El primero y el más simple, y el que vamos a utilizar en esta clase para tener algo andando, va a ser el análisis de sentimientos, que es esto de leer un texto y decir qué está sintiendo la persona que lo escribió, ¿sí? O sea, leer un comentario de un producto en estas plataformas de venta y saber si la persona que lo escribió estaba enojada o estaba contenta con el producto, nos sirve como para clasificar en positiva, negativa y neutro, y así saber si los comentarios positivos son mucho mejores que son muchos más que los negativos, estamos haciendo las cosas bien, o viceversa, ¿no? Después la otra clasificación que también es muy habitual es esto de la detección de intenciones. No solo quiero saber si la persona estaba enojada o contenta a la hora de escribirlo, sino cuál fue el objetivo de esta persona al escribirlo, ¿no? ¿Es una opinión? ¿Es una divulgación científica? ¿Una queja? ¿Un pedido? ¿Spam? ¿Sí? ¿Está tratando de evangelizarme, de convencerme de algo, de venderme algo? Pues bueno, saber interpretar las intenciones del que está hablando es una capacidad que tenemos algunos humanos y que estaría bueno que estos sistemas la tengan, como para saber filtrar comentarios que son relevantes de los comentarios que no lo son, ¿no? Y se viene un comentario. ¿Me estás diciendo que estás por crear un detector de sarcasmo? Explota. Ojalá. Es lo más difícil de detectar el sarcasmo, pero vamos encaminados. Después, etiquetado de temas, que como su nombre lo dice, básicamente la etiqueta es el tema del texto y nos sirve para clasificar textos, para ayudar a las búsquedas, ¿no? Quiero textos de fantasía o quiero textos de opinión. O este texto habla sobre la guerra mundial o sobre las vacunas. Bueno, es detectar de qué está hablando un texto y poder así clasificar, ¿no? Y la última es identificación de idiomas. Saber en qué idioma estás hablando
puede llegar a ser útil para derivarte con una persona que sepa hablar ese idioma o saber cuál traductor tengo que usar, etc. Bueno, me olvidé que tenía como filminas para cada uno de estos. Bueno. Me puse a explicarlo con la pantalla ahí en gris, pero bueno, básicamente este era análisis de sentimientos. De vuelta era detectar la polaridad de la opinión, ¿sí? No voy a detectar si estaba feliz la persona mientras lo escribió, sino si el texto expresa una opinión positiva, negativa o neutra. Después, detección de intenciones, que básicamente se usa sobre todo para los mensajes entrantes o para digamos, los posteos en redes sociales para saber qué está queriendo lograr esa persona. Por ejemplo, acá las opciones son opinión, marketing, queja, sugerencia, consulta o noticias. En base a eso se puede como hacer un filtrado de si yo quiero escuchar solo las sugerencias, pues elimino todas las otras y me concentro en esos mensajes. El etiquetado de temas era separar los tipos de textos, digamos. Se utilizarían mucho en una revista o en un... sí, una revista. Seguimos. Ignórenme. Y bueno, identificación de idiomas es detectar en qué idioma está escrito un mensaje. Algo a tener en cuenta es que de por sí cada uno de estos clasificadores por separado puede llegar a ser bastante ingenuo y generalmente para lograr un sistema tenemos que combinarlos a varios, ¿no? Por ejemplo, un caso de uso reciente fue que Uber quiso ver cómo venían sus digamos, su opinión o la opinión de la marca en diferentes redes sociales, ¿no? Y hicieron este gráfico en donde están, por un lado, separadas por el tema, ¿no? del posteo. Por ejemplo, acá cómo funcionaba el cancelar el viaje, el pago, el precio, la seguridad y el servicio en sí. O sea que ahí vemos que estamos haciendo un etiquetado de temas, ¿bien? Y además cada tema está separado en 3 categorías que son positivas, negativas y neutrales. O sea que estamos haciendo un análisis de sentimiento también, ¿sí? Fíjense que combinando estas dos cosas podemos llegar a tomar ciertos feedbacks del entorno y fijarse si estamos haciendo bien o mal las cosas. Por ejemplo, al parecer la mayoría de la gente estaba contenta con el precio, o por lo menos no le molestaba. Y eso dice, bueno, entonces nuestros precios están bien, ¿no? Quizá el tema del pago era lo que andaba mal, o la seguridad, o el servicio, pero al parecer el precio está todo bien, ¿no? El tema es que, bueno, esto era una opinión errada, porque en realidad lo que hicieron fue filtrar los comentarios que iban a tener en cuenta en base al análisis de intención, ¿no? Entonces se dieron cuenta que el 12% de todos los comentarios era spam, el otro 12% eran noticias, ¿sí? Entonces esos pedazos de opinión no tenía sentido mucho tenerlos en cuenta porque quizás el clasificador siempre detectaba el spam como bueno, ¿no? Entonces si filtramos esos mensajes y volvemos a hacer el gráfico de recién, vemos que en realidad la gente no estaba muy contenta con el precio y que lo que el sistema había interpretado como un comentario bueno acerca del precio en realidad era spam o eran noticias, ¿sí? Entonces, para llegar a tener una conclusión confiable, digamos, hay que tener en cuenta todos estos aspectos del lenguaje. La intención del mensaje, el sentimiento, el tema y el idioma también. Porque quizás, digamos, puede ser que el clasificador de sentimientos es entrenado con un corpus en inglés. Entonces, si le ven un mensaje en español, va a decir, sí, contento, está contento. Así que hay que combinarlos a todos. Bien. Teóricamente no es mucho más complejo que eso el tema, así que vamos a ver cómo sería la implementación. Bien, como dataset vamos a usar el conjunto de datos de revisiones de películas de Stanford. Este dataset lo que tiene es 25.000 reseñas de películas, tanto en el conjunto de entrenamiento como el de prueba, ¿sí? Sacadas de IMDb. IMDb es esta página donde la gente puede subir sus reseñas y qué sé yo.
fíjense que estas reseñas pueden ser muy diferentes. Puede ser una persona que diga es una cagada la película y es una frase y ya está, o puede ser un texto de varios párrafos y qué sé yo, ¿sí? Así que es muy importante todo el tema del preprocesamiento a la hora de cargar el dataset. Este es como el paso final de la carga del dataset. En el libro hay como todo un párrafo, un capítulo, una sección, digamos, del capítulo, explicando cómo se cargan los datos, cómo se tokenizan. Fíjense que acá hay un montón de funciones de D2L, 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 que es el paquete este que tenés que descargarte cuando utilizas el libro. Y ahí están explicadas bien, línea por línea, qué hace. Era como muy largo para ponerlo en la clase, pero básicamente los pasos a la hora de cargar los datos son usar esta función que extrae de la URL que le pasamos digamos, el directorio de los datos. Después lo separa en train y test. Después los tokeniza, que estábamos viendo, esto de tokenizar era separar un string entero. Ya podíamos elegir tokens de palabras o de letras. ¿Sí? En este caso estamos poniéndole que sea tokens de palabras, así que va a usar los espacios como separadores de entre un token y otro. Y después llama a vocab, que era esta clase que había generado el libro para generar vocabularios, que era básicamente asignarle un número a cada una de las palabras que aparecía. Y en este caso le estamos estableciendo que para que aparezca en el vocabulario la palabra tiene que aparecer un mínimo de 5 veces. O sea que las palabras que no aparezcan al menos 5 veces en todo el dataset no van a ser consideradas y se las va a reemplazar por un token unknown, ¿sí? Un desconocido. Bien, a la hora de armar los tensores que van a ser las features de entrenamiento, llamamos a esta función truncatePath, que está hecho para solucionar el problema de que nosotros en realidad tenemos vectores de longitud variable, porque como dije pueden haber reseñas muy largas o reseñas muy cortas. Entonces lo que se hace es establecer un tamaño de entrada, porque nuestra red tiene un tamaño de entrada predeterminado. Así que en nuestro caso lo que vamos a decirle es cuál es el tamaño máximo que queremos, ¿sí? Y lo que va a hacer es las que se pasen de ese tamaño máximo, truncarlas y decir, bueno, voy a considerar solo esta primera parte. Y las que sean más cortas que ese tamaño máximo, lo que va a hacer es agregarle estos tokens especiales que son pad. Es como, básicamente es relleno, le está agregando como ceros, digamos, pero en este caso es un token particular que el modelo va a tener que aprender a codificar como que es información irrelevante. Y lo mismo va a hacer con las features de testing. Bien. Y después usa este load array, que básicamente le estamos pasando el batch size y lo que está haciendo es generar los lotes de entrenamiento y de testeo. Bien, proseguimos. Bueno, básicamente cada vez que nosotros hagamos una aplicación de NLP, vamos a tener que elegir qué tipo de preentrenamiento vamos a usar, o sea, cuáles van a ser los embeddings con los que vamos a codificar nuestras palabras, que es lo que está acá abajo. Después vamos a tener que elegir cuál de todas las arquitecturas de modelos que hemos visto nos puede llegar a ser útil en esta tarea. Generalmente vamos a trabajar con estas, que son el objetivo del capítulo y de la sección. Pero ya vamos a ver qué es lo que es atención, que es otro tipo de estructuras que vamos a ver más adelante. Y hay algunos modelos o hay algunas aplicaciones que también se pueden usar como CNNs. Es decir, se simula que estamos con una imagen, en realidad lo que estamos generando es una matriz especial. Y se utilizan CNNs porque en general son mucho más livianas que RNN. Este problema de análisis de sentimiento el libro lo plantea con RNNs y con CNNs. Pero bueno, había que elegir quedar en la clase, así que como es tema nuevo que estamos viendo, son redes recurrentes, vamos a verlo con pero sepan que hay una versión mucho más optimizada para trabajar con análisis de sentimientos con redes convolucionales. Se deja como ejercicio al lector, digamos, ver esa parte. Pero en este ejemplo vamos a elegir RNN, ¿sí?
También podrían usar MLPs, pero bueno, les deseo suerte. No va a andar muy bien, creería. Bueno, y la aplicación, en este caso, también tenemos varias. Vamos a quedar con lo que sería análisis de sentimientos, que es lo primero, pero a medida que avancemos en la clase vamos a ir viendo muchas aplicaciones. Bajo a la derecha. A ver. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que es ver también. Estamos tirando, ¿cómo se llama? Cuando en una serie te tiran lo que va a pasar. Un foreshadowing. Bien, supongo que acá no se ve nada. Sí, se ve bastante bien. Bueno, bastante bien es exagerado, me parece. Pero bueno, lo que vamos a usar es una red recurrente bidireccional. Bien, que ya lo habíamos visto. Y básicamente, ¿por qué necesitamos que sea bidireccional? Porque en realidad nos sirve como comprender el significado de toda la frase para establecer ¿cómo se llama? Para establecer el sentimiento que sintió la persona a la hora de escribirlo. No necesitamos solo conocer el presente, lo que pasó, digamos. El futuro o las palabras que vienen después podrían ayudarme a tener un mejor entendimiento del sentimiento. Así que vamos a generar una clase que herede de module. Fíjense, ¿por qué no usamos directamente la LSTM bidireccional como estamos haciendo acá? El encoder, que se llama, va a ser un LSTM bidireccional, pero además al final vamos a agregarle una capa densa que es la que se va a encargar de hacer la clasificación, ¿sí? Es como que el STM, esta red recurrente, lo que está haciendo es extraer las features. Vendría a ser como las convoluciones de las redes convolucionales. Bueno, acá está trayendo toda la información de la frase, procesándola teniendo en cuenta el tiempo, y una vez que generamos eso vamos a generar una salida que se la vamos a pasar a la capa densa, que es la encargada de hacer las predicciones. Bien, y fíjense que antes del encoder también tenemos una capa de embeddings que le vamos a decir el tamaño del vector y el tamaño del vocabulario, que si recuerdan la última clase eran las filas y las columnas de la matriz que se utilizaba en la capa. Bien, ¿cómo va a ser el forward de esta red? Bueno, pasamos los inputs a través de los embeddings, ¿sí? Lo vamos a transponer porque necesitábamos que los embeddings tuvieran, digamos, la secuencia como primer dimensión, ¿sí? O sea, la primera dimensión era el tiempo. Entonces, vamos a tener que nosotros teníamos número de palabras como columnas y el ejemplo eran los baches. Entonces, lo vamos a tener que dar vuelta para que el orden de las palabras sea lo primero. Esto se le pasa al encoder, ¿no? Y nos generan las salidas de lo que sería la LSTM bidireccional. Y lo que le vamos a pasar al decoding, que sería la capa densa, van a ser las variables de estados o las variables ocultas antes de mostrarle la frase y después de mostrarle la frase. Es decir, todas las variables de estado intermedias no nos van a servir. Podrían llegar a servirnos, pero en realidad lo único que harían es agrandar el tamaño de las features. Entonces, una buena aproximación de lo que aprendió la red al mirar todas las palabras de la frase sería ver cómo se inicializaron esas variables de estado ocultas y cómo terminaron una vez que vieron todas las palabras de la frase. Así que lo que estamos haciendo acá es una concatenación entre la primer forma, digamos, del primer valor que tomaron estas variables ocultas y el último, con el -1. ¿Sí? Concatenamos esos dos valores y tenemos un vector, y para todas las frases vamos a usar los mismos vectores. Bien, se lo pasamos al decoder y generamos estas salidas que van a ser directamente las clasificaciones. ¿Ok? Eso vendría a ser la clase de nuestro modelo. Ahora lo que tenemos que hacer es generar la instancia para nuestro entrenamiento particular. Acá lo que vamos a decir es primero setear todos los hiperparámetros. Vamos a utilizar vectores de dimensión 100. Vamos a usar capas con 100 neuronas y vamos a utilizar dos capas, ¿sí?
habíamos visto también de que en las redes recurrentes también se daba este concepto de que si nosotros poníamos varias capas, las primeras capas se encargaban de sacar detalles de bajo nivel a nivel textual y las capas superiores detalles de alto nivel. O sea, mientras unas se encargaban de detectar, digamos, la sintaxis de la frase, la otra se ponía a detectar semánticas que agrupaban varias palabras. Generamos nuestra red, que es un objeto de esta clase, y le pasamos todos los hiperparámetros que ya dijimos arriba. Ahí vamos a usar GPU, ¿no? Porque esto gasta mucha memoria y mucho tiempo de entrenamiento. Bien, para inicializar los pesos vamos a tener en cuenta qué tipo de capa es. Si es lineal vamos a usar el querido Javier, y si es una red LSTM, o sea, las capas para el encoder, lo que vamos a hacer es a cada peso dentro de los parámetros le vamos a aplicar Javier. Es como un for que va accediendo a los pesos. Acá vamos a hacer fine tuning. En realidad no vamos a hacer fine tuning, vamos a hacer transfer learning, porque lo que estamos haciendo es descargarnos el embedding globe de 100 dimensiones, ¿sí? Que es lo que vimos en la clase pasada. Lo vamos a descargar en una variable y después lo que vamos a hacer, bueno, acá lo que está haciendo es mostrar el tamaño de ese embedding. Tiene 49.346 palabras codificadas en vectores de dimensión 100. ¿Cómo hacemos para hacer transfer learning de eso? Bueno, la capa embedding de mi red, que en teoría lo que iba a hacer era ir entrenándose junto con el dataset para aprender embeddings de ese dataset en particular, la vamos a sobreescribir y vamos a usar estos embeddings preentrenados, que han sido entrenados, valga la redundancia, con un dataset mucho más grande que nuestras 25.000 ejemplos de reviews. ¿Bien? Y como nosotros no queremos que esos embeddings se entrenen, queremos que se mantengan igual, porque no confiamos en sobreajustar los vectores a nuestro dataset en particular, le vamos a poner requires grad false. Estamos congelando los gradientes para evitar que el grafo computacional los modifique. En realidad el gradiente descendiente. Bien, fíjense, entrenamos nuestro modelo, obviamente teniendo cross entropy loss como la función de pérdida, porque de vuelta esto es una clasificación. Es texto, pero a la larga es una clasificación, ¿sí? Lo entrenamos por 5 epochs con un learning rate así y generamos este gráfico. Tenemos una accuracy del 80 y tanto %. Y fíjense que para ver si está entendiendo algo o no, lo que estamos generando son esta función que me permite agregar una review propia al modelo y fijarse si esto está devolviendo un positivo o un negativo. ¿Ok? Fíjense que no son muy desafiantes las frases que está usando, ¿sí? Es como, esta película es muy buena, y el modelo está diciendo, positivo. Y la otra es muy mala, ¿sí? Les dejo como, digamos, inquietud qué pasaría si empezamos a jugar con esto y empezamos a poner quizás frases un poco más como con sarcasmo, ¿no? O, qué sé yo, una frase que diga, esta película es tan buena como golpearse el meñique con la puntita del mueble. ¿Qué haría en esos casos? Fíjense que lo que está haciendo este modelo es tratar de entender la frase, tratar de entender la semántica de toda la frase, teniendo en cuenta las palabras, ¿sí? O sea que lograr que tenga ese significado, ese contexto de sarcasmo, implicaría que en el dataset hayan muchos ejemplos en donde tenemos oraciones así de complejas. Que teniendo en cuenta que este dataset es de IMDb, los críticos suelen ser malvados, pueden haber muchos ejemplos así de sarcasmo, pero bueno, fíjense si este dataset es lo suficientemente grande como para que el modelo aprenda esas cosas. Por algo el libro ha puesto ejemplos tan sencillitos. Además, fíjense que este modelo está siendo entrenado solo en 5 epochs, ¿sí? Es como para que vean que el entrenamiento funciona y que si quieren lo pueden entrenar más. La función está hecha, así que sería meterse al notebook del libro y empezar a tirar ejemplos a ver qué pasa. No vayan con mucha esperanza. Bien. Bueno,
Antes del intermedio hablamos de la aplicación directa de lo que sería todo lo que conocíamos de clasificación aplicado a texto. Bien, ahora vamos a ver un paradigma totalmente diferente que quizás solo tiene sentido en estos modelos secuenciales en los que se especializan las redes recurrentes, que son problemas de secuencia a secuencia o sec to sec, como se conoce en la jerga, ¿no? ¿Qué es lo que es un modelo de secuencia a secuencia? Es una cajita en donde entra una secuencia de cualquier tipo y sale otra secuencia de cualquier tipo. Cuando trabajemos en NLP, esa secuencia va a ser un texto, generalmente. El tema es que la salida, acá en vez de ser una etiqueta, como veníamos trabajando hasta ahora, va a ser otro texto. Entonces se nos abre el paraguas de opciones que tenemos ahora a decir, no solo sabemos clasificar, sino que también sabemos generar texto en función de un texto de entrada. Es una especie de modelo generativo. ¿Bien? No vamos a describir los textos que entran, sino que vamos a generar otros textos en función de esos textos de entrada. Hay varios ejemplos de estos que están siendo muy investigados actualmente y que están saliendo muchos modelos que están logrando cosas bastante piolas. El primero es la traducción automática, ¿sí? Agarramos una secuencia en un idioma A y lo que sale es una secuencia en un idioma B. Hasta hace unos años era fácil, cuando veíamos algo que estaba muy mal traducido, de escuchar que esto lo tradujo con el traductor de Google. Pero últimamente el traductor de Google está andando bastante bien, porque se están incorporando todas estas cuestiones que hemos visto en las últimas clases. Se están incorporando sobre todo embeddings y cada vez modelos más complejos, no los que hemos visto hasta ahora son los que hacían que anduviera más o menos, sino los que vamos a ver en las próximas clases. Se está incorporando el tema de la atención y todo eso, así que la traducción automática es algo que despierta pasiones, que es súper útil y que, bueno, es en lo que nos vamos a basar en esta sección. Es como el ejemplo de secuencia a secuencia. Hay profesores de algunos lenguajes que están de hecho diciendo, mira qué bien estas traducciones. ¿Viste? Estamos en problemas. De hecho, al punto, viste, que decían cosas como, me gustaría ver cómo funciona el modelo. A mí también. Mira dónde te ha traído. Has venido arrastrando. A mí también me gustaría saber cómo funciona el modelo. Bueno, acá es más o menos eso. Ya estamos empezando a tener resultados bastante aceptables, en donde generalmente tenemos que hacerle pequeñas modificaciones para que se vea más fluido, pero estamos teniendo resultados muy buenos en este campo. Otro modelo de secuencia a secuencia que quizás no es tan intuitivo es la simulación del diálogo. Son estas especies de chatbots, pero chatbots inteligentes, no en el sentido de que no tienen una base de datos de respuestas preparadas, sino que la entrada es la frase del interlocutor humano y la salida es una respuesta en base a esa pregunta o a esa frase, ¿no? Entonces, una secuencia de entrada genera un texto totalmente nuevo, que es una secuencia de salida, y lo que vamos haciendo es simular este intercambio de frases que sería el diálogo, ¿no? Hay modelos como GPT-3 que se han digamos, estrenado el año pasado, se han publicado, que ya tienen simulaciones de diálogo sorprendentes en el sentido de que no solo responden algo que tiene sentido con la frase que acaba de entrar, sino que construyen conversaciones largas que incluso recuerdan lo que hablamos antes. Así que está bastante piola. ¿Lo has probado? Lo he estado probando porque está el código abierto. Quizás un diálogo me acababa. Sí. Y bueno, está muy... usa muchas noticias para entrenarse. O cita a Einstein, qué sé yo. Pero bueno, está muy cerca del test de Turing, ya quedó en el olvido. Bien. El resumen automático es otra cosa que, bueno, agarrar un texto largo y decir lo mismo en un texto corto, ¿sí? Generalmente se entrenan a estas redes con los títulos y el cuerpo de las noticias.
No va que, bueno, hay un problema de que cada vez el clickbait es un problema mucho más grande. Entonces hay veces que el título no resume a la noticia. Te resume Generalmente. hombre loco por España. Claro. Aunque quizás ese resumidor, generador de clickbait, sea mucho más rentable. Sí, porque lo pagan de alguien. Pero bueno, quizás esto es algo que también costaría imaginarlo como secuencia a secuencia, pero lo termina siendo. Bien. Y algo mucho más lógico, más loco, es esto de generación de código, que GPT-3 también está como empezando a incursionar en eso, en el sentido de que entra una descripción de un lenguaje natural y sale un código fuente de una función que hace exactamente lo mismo que pusiste. Este es un problema mucho más difícil que el anterior, porque técnicamente el código fuente no es un lenguaje natural, así que no cumple con todas las reglas que ha venido aprendiendo la red en cuanto a gramática y esas cosas. Pero en sí lo han hecho con datasets sacados de GitHub. Entonces ahí tenemos código con sus comentarios. Por eso es importante que comenten sus funciones para ayudar a ser reemplazados. Os comenten mal. Pero bueno, la idea es que funciones sencillitas como generar una función, claro, un Fibonacci, una función que sume los primeros 100 números, ya es algo que sea una función con 2 o 3 líneas. Esto como un desempeño en frontend con módulos tipo React, que tenés como un botón descrito en una clase. Claro. Lo hace de maravilla. Exacto. Que son las tareas que hasta ahora generalmente lo que hacemos es buscar en Google, copiarla y pegarla y modificar un poquito. Eso le sale re bien. Así que vamos a tener que mejorar nuestro estilo de programación. Pero bueno, se viene. Bueno, ¿cómo se implementa este modelo que era una cajita? En realidad tenemos una arquitectura encoder-decoder, ¿bien? En donde en realidad nuestra secuencia de entrada, el encoder va a tener la tarea de codificarla, toda la información que venga, ¿no? Toda la información temporal y bla, 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 codificarla en esta variable de contexto que se muestra acá. Y esa variable de contexto se le pasa al decoder, cuya tarea es tratar de extraer una salida a partir de ese contexto que le codificó la entrada. Es decir, como que esa variable de contexto lo que tiene que mapear es toda la información que contiene la imagen, la secuencia de entrada, y el decoder tiene que encargarse de expresar esa información en un, digamos, formato dado. De todas estas aplicaciones que vimos, vamos a hablar de traducción automática. Y en realidad vamos a hablar de traducción automática neuronal, porque este problema de tratar de entender lo que automáticamente lo que dicen nuestros enemigos que hablan otro idioma ha sido un problema bastante deseado en todo lo que fue la Guerra Fría y qué sé yo. Me encantaría saber lo que dice este ruso en este mensaje que hemos interceptado. Pero bueno, en un principio en realidad no estábamos ni cerca de que esto fuera inteligente. Generalmente teníamos lo que se llamaba traducción automática estadística, ¿no? En donde teníamos grandes bases de datos de frases traducidas literalmente, y había un modelo que primero se encargaba de encontrar la mejor traducción y otro modelo que se encargaba de escribirlo de la mejor manera. Y generalmente eso se entrenaba por un lado un componente y por el otro lado el otro. Y hasta así se hizo esta tarea hasta ponerle 2010 y largos, 2015, por ahí, hasta que aparecieron las redes neuronales y este concepto de entrenamiento de principio a fin, en donde todo el sistema es entrenado en base a una misma función de pérdida, y eso fue como el gran boom. Y por eso se denomina traducción automática neuronal, para diferenciarlo de esa otra traducción automática que se hacía al principio y que era totalmente diferente. El problema de la traducción automática básicamente es encontrar cuál es la probabilidad de que una frase en el idioma destino se produzca a partir de una frase en el idioma original. Y como esa frase tiene varios componentes tokenizados, a la larga esa probabilidad es el producto de todas las otras probabilidades. De el primer token de la frase de destino dado toda la frase de origen, multiplicado por la probabilidad del segundo dado toda la frase de origen y el primero, y así. O sea que en esta traducción automática neuronal lo que tenemos que ver es que la primer salida va a influir en la segunda y en la tercera y en la cuarta y así. Esto puede llegar a ser un problema.
Bueno, la traducción automática neuronal es uno de estos problemas de sequence to sequence, como vimos no es el único, y lo que estamos viendo es que este encoder y este decoder se implementan como redes recurrentes, ¿sí? Y fíjense que acá esto es una forma de ver las redes recurrentes que hasta ahora no habíamos visto, en el sentido de que esto como que nos hace ver que en realidad es la misma red en diferentes tiempos, que es lo que procesa. En cada tiempo procesa una palabra de la frase de entrada y una vez que procesó a todos esos tokens genera el contexto. En este caso fíjense que genera los estados ocultos, ¿no? Y el último estado oculto es el contexto que se pasa al decoder. En ese sentido, esto lo que estás diciendo es que ese último valor de las variables de estado ocultas, como se generó a partir de todos los otros anteriores, en cierta forma guarda la información de toda la frase. ¿Bien? Eso es lo que le pasamos al decoder, y el decoder va a empezar a generar la frase de salida en función de ese contexto. Lo importante acá es este contador de tiempos, en donde primero hay que utilizar todo el tiempo para procesar la primera frase, y ahí recién es cuando empieza a trabajar el decoder para decodificarlo. Como quizás estamos más acostumbrados a verlo es de esta forma, ¿no? En donde cada tiempo del encoder se simboliza con un cuadradito distinto y es como que más lineal la cuestión, ¿no? Este me sirve para ver cómo van a ser las fórmulas. Recordemos que las redes neuronales recurrentes lo que tenían eran estas H, que eran las variables ocultas, que dependían, que se modificaban en base a una función que dependía de la entrada en el mismo tiempo y el estado de la variable oculta en el tiempo anterior. Bien, por eso es que este cuadradito, que es el segundo, depende de la palabra, de la segunda palabra y del estado que proviene del tiempo anterior. La variable de contexto, que es este cuadradito que acaba de pasar, se calcula como una función de todas esas variables de estado, ¿sí? Dependiendo la implementación de mi encoder, yo voy a probar diferentes combinaciones de todas esas variables de estado. La que se usa generalmente es decir que esta combinación es directamente la última, multiplicar por 0 a todos los otros y multiplicar por 1 a la última, pero esto puede cambiar dependiendo de si usamos bidireccionales o algún otro tipo de red un poco más compleja. Y algo que no muestra este GIF es que el decoder también genera variables de estado, ¿sí? Que dependen enteramente del contexto que le mandó el anterior y también de la salida del tiempo anterior. Es decir, cuando llegue acá y tire la primera palabra, esa primera palabra va a influenciar a la segunda, ¿sí? Y también del estado propio del decoder anterior. La salida concretamente es la probabilidad de cuál es la i en el tiempo t', dado todas las i anteriores y la variable de contexto que codifica a toda la frase de entrada en su conjunto. Fíjense que acá la notación nos dice que esto es un t' y no t, porque nosotros ya habíamos usado el t para el tiempo del encoder. Entonces, para seguir enfatizando el hecho de que todo lo que haga el decoder lo hace después de lo que hizo el encoder y no son el mismo t, son dos t distintos. Además que la cantidad de palabras puede ser distinta, como pasa acá, de hecho. Sí, pero para ponerle, es para evidenciar que 1 en t' no es lo mismo que 1 en t. Generalmente es t mayúscula más 1. Bien. ¿Cómo entrenamos esta cosa? Bueno, para entrenar voy a necesitar las dos versiones. La versión original en el idioma origen, mucha redundancia, y la versión de destino en el idioma de destino. A ver, o sea, voy a necesitar las etiquetas de la frase, ¿sí? Voy a pasarle todas las palabras. Estas palabras se van a ir reproduciendo a través del encoder. El encoder va a generar el contexto y va a venir para acá. El primer token siempre va a ser el de start. Y ese se le va a introducir a el primer, digamos, tiempo del decoder. El decoder va a generar una salida que es esta I1. Y como yo tengo esta salida, en realidad va a ser la siguiente palabra, ¿sí? El start siempre va a ser start. Y como yo tengo la etiqueta,
que es este J, voy a comparar I1 con la etiqueta y voy a generar este J1, que es la probabilidad logarítmica, que es la verosimilitud que hemos estado usando hasta ahora. Ese J1 va a ser si se equivocó o no en la primera palabra. Bien, lo mismo va a pasar acá, va a entrar el J y sin mirarlo el modelo en el tiempo 2 va a generar otra palabra y lo va a comparar con la siguiente. Entonces, fíjense que durante el tiempo de entrenamiento, esta segunda palabra va a estar influenciada por este J. Es decir, durante el entrenamiento, el modelo va a tener cuál es la palabra anterior correcta, que es algo que no va a pasar en la predicción. En la predicción yo no tengo las etiquetas, entonces yo no voy a tener que predecir hit a partir de J, que es la palabra anterior que yo sé que es, sino que en realidad voy a tener que predecir este hit en base a la palabra que salió en el tiempo anterior, lo cual es más complejo, ¿sí? Para calcular la pérdida nosotros utilizamos la palabra anterior cierta, que es la que viene dada por la etiqueta. Eso es muy importante. Así que generamos todas estas I, las comparamos con la etiqueta, generamos las J, que son la probabilidad logarítmica de que haya tirado esa palabra, y la función de pérdida es el promedio de todas esas J, normalizando por el tamaño de palabras, para evitar que palabras más cortas tengan valores de función de pérdida más chicos. ¿Sí? Generalmente para producir estas salidas hay una capa densa acá, al igual que para producir la clasificación también había otra capa densa. Bien, recordemos que las redes recurrentes solo sirven para generar las features. Esto es lo que les decía de la predicción, ¿sí? En la predicción no tenemos las palabras correctas a la hora de generar la siguiente. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir una palabra, de la primera palabra que sale de acá, tenemos que elegirla y estar seguros cuando la elegimos, porque esa palabra va a influenciar cuál es la segunda. Si nosotros le pegamos aquí, bueno, la segunda se va a generar correctamente. Ahora, si nosotros elegimos una primera palabra que no era, toda la segunda frase va a estar influenciada por esa frase que se eligió. ¿Cómo jugar a este juego de que estamos en ronda y alguien tiene que agregar una palabra? Si no te gustó la palabra que agregó el de adelante, te la tenés que bancar. Tenés que poner una siguiente en función de esa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para elegir esta palabra? Bueno, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es fijarnos las probabilidades de todas las palabras del vocabulario y elegir la que es más grande, ¿no? Por eso acá tenemos un argmax. Elegimos la probabilidad más alta y esa es la palabra de salida. Pero como dijimos, la función de pérdida en realidad contempla, digamos, la verosimilitud de toda la frase, es decir, qué tan buena es toda la frase. Entonces, vamos a tener una función de pérdida muy mala si la primera palabra está mal y por lo tanto todas las siguientes están mal. ¿Ok? Entonces, esto que se llama decodificación codiciosa, de elegir en cada tiempo el mayor, puede ser que nos traiga problemas a la larga. Y lo vamos a ver por qué. Fíjense. Nosotros tenemos 4 tiempos acá, ¿no? Bien, y estas A, B, C y end of sentence es nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario tiene 3 palabras nomás. O en realidad 4, que es para identificar que la frase terminó. En el primer tiempo, como estamos haciendo decodificación codiciosa, elegimos el 0,5, que es el valor más alto. Y en el segundo tiempo también, y en el tercero también, y en el cuarto también. Fíjense que estos valores se generan una vez que yo elijo la A. Por lo tanto, si yo hubiera elegido la B, estos otros valores del tiempo 2 hubieran sido totalmente distintos. Eligiendo los valores siempre más altos, genero un 0,048, que es este puntaje de que también le fue. Ahora, si en el tiempo 2, en vez de haber elegido el valor B, que era el 0,4, hubiera elegido el valor C, 0,3, que estaba bastante cerca, ¿sí? Fíjense cómo cambian las probabilidades del tiempo 3. Ahora en el tiempo 3 logré obtener un 0,6 que antes no había obtenido. Entonces, cuando elijo este, genero probabilidades más altas. O sea que hay veces que, si yo en vez de elegir el primero, elijo el segundo o el tercero más alto, voy a generar probabilidades más altas a futuro. Entonces, cuando haga la multiplicación, me van a dar valores más altos de la probabilidad de certeza. ¿Bien?
Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es el valor de este tiempo que me va a dar mejores probabilidades en el futuro? Bueno, una solución que se produjo, o sea, en realidad la solución más fácil sería, bueno, mantengo vivas todas las probabilidades y me voy fijando y al final la que sea más grande es la mejor. Pero vamos a necesitar un servidor del tamaño de las nubes de Google para mantener todas las posibles combinaciones de 100.000 o millón de palabras que encima se van multiplicando. Es un quilombo. Así que una solución intermedia es este Beam Search o decodificación por búsqueda de la AS. Vamos a dejarlo en Beam Search. Bien. ¿Qué es lo que dice Beam Search? En vez de dejar todas las posibilidades vivas al mismo tiempo, vamos a dejar una cantidad K. Es decir, voy a dejar 3 o 4 o 5 o 10 vivas al mismo tiempo y de todas las probabilidades que van apareciendo me voy a quedar solo con las K más probables. Y esas son las que van a seguir viviendo. En este caso vamos a hacer un Beam Search con un K de 2, que en la práctica es muy chico, pero me sirve para que no se me crezca mucho el árbol en la diapositiva. Bien. Arrancamos con el token de inicio y le doy eso al decodificador que ya tiene el contexto de toda la frase y me dice, mira, hay un menos 0,9 que esto es el logaritmo de la probabilidad, así que mientras más negativo mejor, eso quiere decir que la probabilidad es más alta. Tenemos el G y el I. Perdón, lo contrario, mientras menos negativo mejor. Entonces, G es el que tiene más probabilidad, pero I es la segunda. Y como tenemos un tamaño de A de 2, pues vamos a mantener las dos vías. En el siguiente tiempo, me quedo con las dos mejores de cada una de las probabilidades. Entonces tengo he hit, he struck, I was, and I got. De las 4, las dos mejores son he hit y I was. Porque son los valores menos negativos, digamos, los valores absolutos más chicos. Entonces esas dos son las que sobreviven y siguen. Y ahí sigo mirando las dos mejores. Fíjense que esto puede pasar, como estamos haciendo un tamaño 2, que se pierdan directamente varios árboles. En este caso, las dos mejores son las que empezaban con he hit en vez de con I was. Fíjense que está I was hit, era la otra probabilidad, o sea, era con otro tiempo verbal que también expresa pasado, pero bueno, en este caso es mejor usar el presente, el pasado simple, o no me acuerdo cómo se dice en inglés. Entonces, el único árbol que sigue vivo es este de acá arriba. Y ahí seguimos y comparamos pi with y seguimos y seguimos. La pregunta es, ¿cuándo terminamos? ¿No? Tenemos que establecer algún tipo de finalización. Imaginemos que nosotros sabemos cómo frenar y llegamos a esta frase. ¿Cómo hacemos para recuperar la frase original? Volvemos hacia atrás en el árbol y ahí tenemos la frase hecha, ¿no? He hit me with a pie. Era la traducción mejor. Ahora, ¿cómo saber dónde frenar? También es un problema. Porque ¿cómo me dice el modelo que quiere terminar la frase? Cuando me larga el token final de oración, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos si una de las hipótesis tiró un final de oración y las otras no? Yo tengo K vivas al mismo tiempo. ¿Qué hago? Bueno, lo que te dice Beam Search es, si hay un end, dejala esa hipótesis y seguí con las otras. Esa hipótesis como terminala ahí y seguí. ¿Bien? Ahora, ¿hasta cuándo terminamos la hipótesis? Tenés dos opciones. O llegaste a un tiempo T máximo, es decir, mis frases de traducción van a tener a lo sumo 50 tokens, o querés n hipótesis completas. Cuando ya tengas 10 frases fijas, te fijas de esas 10 cuál es la mejor. ¿Bien? El tema es que esto de que las oraciones tengan diferente longitud también es un problema para nuestra función de elegir cuál es la mejor, porque eran multiplicaciones de probabilidades. Entonces, las que son más cortas van a estar multiplicando valores entre 0 y 1 que son menor cantidad. Entonces, mientras yo siga multiplicando por valores menores que 1, voy a seguir achicando el valor. O sea que las frases más cortas van a tender a tener valores más altos. Para evitar eso, lo que se hace es hacer el promedio de los logaritmos de las probabilidades
para no beneficiar indirectamente a frases más cortas, pues si no vamos a tener un traductor muy poco verborrágico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no usamos esta versión para el árbol? Podríamos, pero es medio inútil, porque si nosotros volvemos, fíjense que siempre los valores que estamos comparando son de frases igual de largas. O sea, las comparaciones que hacemos son en una misma rama, entonces no hace falta normalizar porque sabemos que las oraciones que estamos comparando tienen la misma cantidad de tokens. Y eso es Beam Search. Beam Search no te garantiza que vas a elegir la mejor traducción porque estás mirando solo un X cantidad de frases y quizás la mejor era la que estaba en la 11 y vos miraste las 10 primeras, pero disminuye la probabilidad de que elijas una mala y es computacionalmente viable. Listo. Elegimos nuestra frase, usamos Beam Search, estamos contentos. Ahora queremos ver qué tan bien anda. Nuestro modelo está entrenado, queremos ver cuál de todos los modelos que elegí es el mejor. Necesitamos una métrica, ¿sí? El tema es que una métrica en traducción es bastante como complejo, ¿no? ¿Cuál de estas dos traducciones es mejor? ¿Están usando diferentes palabras, pero están queriendo decir lo mismo que lo de origen? ¿O cuál estaría mejor dicha por una persona que habla el idioma? Bueno, generalmente lo que se busca en cualquier métrica de traducción son estas tres condiciones. Cómo las reproducimos es otra cosa, pero lo que se busca son estas tres. La adecuación es si todo el significado que estaba presente en la primera oración se tradujo en la segunda, es decir, que no dejaste partes afuera o que no se perdió algo en el proceso. Esto a veces es imposible, o sea, hay veces que existen palabras en el idioma de origen que no existen en el idioma de destino, o cosas así, o conceptos que ni siquiera están en la mente de los hablantes de ese idioma, así que es medio difícil incluso hacerlo en la vida real también. La fidelidad es: ¿lograste traducir todo el significado? Ahora es ¿qué tanto se entiende que es lo mismo que decía la otra? ¿Sí? Porque hay veces que nosotros queremos decir todo lo que está acá, pero se entiende otra cosa por el contexto, cosas así. Este es como el más difícil de lograr, que se quiera decir precisamente lo que quiso decir el que habló originalmente. Y la fluidez es qué tan bien formadas están las oraciones gramaticalmente. Y yo añadiría algo de qué tan bien suenan. Como diciendo, esto está bien escrito, lo entiendo, pero nadie habla así. Entonces, eso también es otra cosa por ejemplo, si vos querés hacer un traductor para Latinoamérica, si hablas en español, digamos, europeo o ibérico, te vamos a entender lo que decís, pero vas a sonar raro. Y la idea es que una traducción parezca natural. Bueno, la métrica más conocida y la más usada, lo que no quiere decir que sea la mejor, es la BLEU o como quiera que se diga, que quiere decir Bilingual Evaluation Understudy. Fue publicada en un paper en el 2002 y lo que hacía era comparar los enegramas que aparecían tanto en la traducción como en la etiqueta. La traducción me refiero a lo que predijo el modelo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Dada una secuencia etiqueta y una secuencia predicha, vamos a ver cuántos enegramas coinciden en ambas y cuál es la relación de los que coinciden con los que podrían haber coincidido. Es decir, vamos a hacer un P1, que es la probabilidad de que aparezcan los mismos enegramas de longitud 1. Y si nos fijamos, la real era ABCDF y la predicha es ABBCD. De los 5 caracteres que tiró la secuencia predicha, hay 4 que coinciden con el original, ¿sí? La A, la B, la C y la D. La B está repetida, pero bueno, coinciden. Entonces, 4 de los 5 coinciden. Después nos fijamos en la predicción 2, es decir, ahora agrupamos los caracteres de A2 y tenemos enegramas de longitud 2 y nos fijamos cuáles son los que coinciden. Si nos fijamos, tenemos el AB, el BB no existe en la original, el BC sí y el CD sí. Entonces tenemos 3 de 4. ¿Sí? El único que coincide es este BCD que está acá. Y ya a nivel de 4 no encontramos. No hay un enegrama de longitud 4 que coincida con el anterior. Ahora,
¿Ustedes qué piensan? ¿Estas 4 probabilidades deberían ser igual de influyentes en la métrica? ¿O qué nos conviene en realidad? Y es difícil que sean igual de influyentes porque es muy poco probable la junta. Pero es mejor que coincidan en enegramas más largos con la etiqueta, que se supone que es la traducción real, ¿no? Creería que sí, pero... Sí, porque fíjense, si yo tengo... si yo tengo una salida que genera las 6 letras, pero todas desordenadas, ¿cuál va a ser el P1? 5 de 5, que es 1. ¿Ok? Y esa traducción no es muy buena. Tenemos las mismas letras, pero están todas cambiadas de lugar. Todos los siguientes enegramas van a ser 0, porque están todas cambiadas de lugar, no coinciden ni siquiera de a 2. Entonces, esta traducción en teoría es mucho mejor que la que tiene todas las letras cambiadas. ¿Por qué? Porque hay mayores coincidencias a nivel de enegramas más altos. Se respeta el orden de la frase. Y eso, la forma que encontró Blue de digamos, representarlo es con la longitud de los enegramas. Así que en realidad lo que nosotros queremos es que valga mucho más tener un P4 que varios P1s. ¿Sí? ¿Cómo lo logra esto Blue? Bueno, miren esta parte de acá al final, por ahora. Las P de n lo eleva a la 1 a la 2n. ¿Sí? Recuerden que siempre les digo a los alumnitos del pre que un exponente fraccionario en realidad es una raíz. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es aumentar el índice de esa raíz. Como estas probabilidades van a estar entre 0 y 1, mientras más grande sea el índice, en realidad más grande va a ser el resultado de la raíz, porque funcionan al revés que los números mayores que 1. Nosotros, cuando teníamos un número mayor que 1, mientras más grande sea la raíz, más chiquito era el resultado. Cuando estamos trabajando con fracciones entre 0 y 1, se da vuelta. Así que esto, a mayor n, me va a dar un mayor valor en la multiplicación. Pero a la larga, yo quiero una multiplicación de todos los tamaños de enegramas. ¿Cuál es este K? Este K es el enegrama más grande que se puede encontrar en la traducción. ¿Sí? Por ejemplo, si la secuencia de salida tiene 7 tokens, pues haré los enegramas desde 1 hasta 7 y los multiplicaré. Pero ¿qué pasa cuando yo multiplico probabilidades y tengo secuencias de diferentes longitudes? ¿Quiénes terminan siendo más beneficiadas? No. Si yo multiplico probabilidades que están entre 0 y 1 y comparo frases de 5 tokens con frases de 15, ¿quién va a ser más beneficiada en esa multiplicación? La de 5, porque estoy multiplicando 5 números menores a 1, que cada vez que multiplico se achica, y en el otro estoy multiplicando 15 veces. Entonces, por más de que la de 15 sea mucho más grande, el multiplicar 15 veces por un número más chico que 1 va a terminar produciendo que sea más chica la probabilidad. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos es esta penalidad a la brevedad, que lo que hace es comparar la longitud predicha con la longitud de la etiqueta, y eso se lo resta a 1. Fíjense, cuando son iguales, eso es bueno, y lo que hace es quedarse, esto va a ser 1 y 0. Yo siempre elijo el mínimo entre 1 y 0, y eso lo elevo en una exponencial. Entonces, cuando es 0, que es el mejor caso, toda esta probabilidad va a quedar multiplicada por 1, entonces no la estoy disminuyendo. Pero cuando la longitud de la etiqueta es más grande que la longitud predicha, es decir, tengo una traducción breve, el número que voy a generar acá es un número más grande que 1, entonces cuando se lo reste a 1 voy a quedarme con un número más chico que 0. Y como esto está eligiendo el mínimo entre 0 y ese número, se va a quedar con el número más chico que 0, y cuando eleve la exponencial a la negativa me va a dar un número más chico. Y lo que voy a terminar haciendo es reducir el resultado final. Entonces, esto va a beneficiar, en realidad no va a beneficiar, va a poner en igualdad de condiciones a las frases largas que estaban perdiendo, digamos, valor acá en la precisión modificada porque estaban siendo multiplicadas muchas veces por valores menores que 1. Esto de acá lo que intenta hacer es penalizar a las frases cortas que tienen ventaja en la otra parte de la fórmula. Bien. Bueno, esto todo muy bonito,
Pero, ¿cómo se adecua a las tres cosas que dijimos que tiene que tener una buena traducción? Bueno, el tema de la adecuación es, Blue supone que la adecuación, recuerden que era si todo el significado de la frase original está en la frase de destino. En este caso va a tratar de beneficiar a las traducciones que utilizan las mismas palabras que las referencias, en una hipótesis de que si están todas las palabras del origen, está todo el significado que quería transmitir el origen. ¿Bien? La fidelidad era qué tanto se mantenía ese significado que nosotros estamos traduciendo. Blue no tiene forma de evaluar esto, ¿sí? O sea, no tiene forma de evaluar si todo el significado que yo escribí acá quiere decir lo mismo que decía en el otro. Es decir, por más que yo use las mismas palabras, quizás con las mismas palabras puedo armar una frase que no quiere decir exactamente lo mismo que decía la original. O sea que esto estaba como dejado de lado en Blue. El mecánico pateó el gato mecánico. Claro. Está el gato, está el mecánico, está la patada, pero el significado final de la frase no es el mismo. Bueno, puede pasar esas cosas, ¿no? Y la última, que es la fluidez, viene dado por las coincidencias de los enegramas más largos. Es decir, nosotros si tenemos la etiqueta, que es la que es una traducción fluida, mientras más pedazos de frase tenga en común con la frase de referencia, mejor va a ser el resultado. El problema es que esto puede traer resultados, digamos, contraproducentes, porque por ejemplo, acá tenemos esta frase en francés, que supongo que dice lo mismo que esta frase en inglés que sí sé leer, que dice que el profesor llegó tarde por culpa del tráfico, y es la única traducción de referencia que tenemos. Entonces, fíjense que esta otra traducción que dice the professor was delayed due to the congestion, que quizás es una forma de, en vez de decir traffic dice congestion, y en vez de decir que llegó tarde dice que estuvo demorado, tiene un blue muy bajo, porque fíjense que casi no hay palabras que coincidan con la traducción de referencia. Lo único que tenemos es el D, que encima es un enegrama de 1, así que no está añadiendo mucho. La segunda es un poco mejor porque dijo the teacher en vez de the professor y puso que estaba llegando tarde, y esa es un poquito mejor, pero sigue siendo muy baja. De hecho, la voz pasiva a veces en inglés tratan de evitarlo, por eso incluso suena raro. Depende del contexto, en realidad. Entonces, bueno, el problema es que este era el mejor blue score, que es exactamente la misma frase que la referencia, pero hay como diferencias injustas entre frases que tienen el mismo significado y que son igual de válidas, ¿sí? Porque se está fijando en que diga exactamente las mismas palabras que la traducción de referencia. Entonces, generalmente lo que pasa con Blue es que se utilizan con múltiples frases de referencia. Es decir, para evaluar este modelo, lo que se hace es ver cómo traduce estas inputs y tener varias frases de referencia que puedan llegar a dar varias opciones para evitar que pase esto de que por usar palabras diferentes a la de la referencia pero igual de válidas, tengas un Blue muy bajo. Así que generalmente se usan entre 5 o 10 versiones distintas de la misma frase para asegurarse que todas las posibles, digamos, traducciones estén contempladas y no pase esto de que no dijiste exactamente lo mismo que dice el libro, desaprobado. Decilo con 2 palabras, le dice al modelo. ¿Bien? Bueno, como ya quedó bastante largo, se deja para el lector toda la parte de implementación. Una vez que entendieron las partes del modelo, esperamos que el código sea bastante parecido. Cualquier cosa nos vemos en consulta. Pero bueno, ahí terminó. Muchas gracias. Aplausos.